Capítulo 11. Nepal. No puedo continuar sin contaros uno de mis 2 viajes más importantes por aquella época. En ellos aprendí muchísimo, sobre todo lo que no se debe hacer. Realmente mi aprendizaje ha ido encaminado mucho en este sentido, lo que no hay que hacer para luego aprender lo que sí hay que hacer. El primero de mis viajes espirituales fue a Nepal. Cuando me enteré de este viaje, como no, me apeteció ir de inmediato. Siempre me ha gustado mucho viajar y desde que nació mi hijo había tenido que parar. Pensé que era el momento perfecto para hacer ese viaje. Pero claro, iba sola, con un grupo de gente que no conocía de nada. Dudé por varias razones, sobre todo por el dinero. Era un viaje muy caro, el vuelo era muy largo. La estancia era realmente barata, pero había que pagar el avión. Como tenía tantas dudas, hice lo que hago siempre, pedí señales. Os recomiendo que lo hagáis. Esas señales llegarán de forma muy clara y visual, para que no nos queden dudas de ningún tipo. Bien, pues empezaron las señales. Cada vez que encendía la tele y ponía las noticias salía a Tíbet o Nepal por diferentes razones. En el mail me llegaba publicidad de Nepal. En fin, que me quedó claro que tenía que ir. Hasta que no me apunté al viaje y pagué el adelanto no pararon las señales. Ya no había dudas, debía ir. Estaba feliz por hacer aquel viaje. Nos alojamos en un monasterio para el cual habíamos hecho varios maratones de sanación, para recaudar dinero para ellos. A mí me hacía mucha ilusión ir allí, conocer el sitio y a los monjes que allí vivían. Tenían una zona habilitada para el hospedaje. Había gente que iba allí a hacer retiros espirituales y practicar el silencio. El sitio era muy bonito y muy tranquilo. Fuimos con una persona que conocía muy bien aquello. Iba todos los años a Nepal y colaboraba con ellos organizando diferentes eventos benéficos. Tuvimos la gran suerte de contar en todo el viaje con un lama que nos explicaba muchísimas cosas que no te explican en un viaje turístico, y gracias a él pudimos acceder a sitios realmente especiales. Quiero hacer mención especial a Sonam, un monje impresionantemente humilde y bueno. Hacía las veces de guía y traductor. Era muy especial y siempre tendrá un lugar en mi corazón. Voy a hacer aquí una aclaración muy importante, porque para mí una cosa que vi fue determinante en mi decisión de dejar el budismo. En este monasterio vimos cosas que no me gustaron nada de nada. Un día vimos cómo uno de los monjes, muy joven, estaba siendo regañado por uno de los lamas. Se fue con él y al cabo de unos minutos le volvimos a ver, llorando y con una mano perfectamente marcada en rojo en la cara. ¿Cómo? Le había pegado un soberano tortazo en toda la cara. Después nos fijamos en que Sonam siempre iba con la cabeza agachada cuando hablaba con el lama al que siempre acompañaba. Era más alto que él y nos dijeron que un aprendiz nunca puede estar por encima de su maestro. ¿Cómo? Y el remate final fue cuando hicimos una excursión preciosa a los Himalayas. Nos alojamos en un fantástico hotel que nos ofrecía unas vistas impresionantes. Nada más llegar nos dieron las habitaciones. El lama, por supuesto, compartía habitación con Sonam, pero resultó que allí solo había una cama individual. Resulta que Sonam tenía que dormir en el suelo. Era la norma. No me lo podía creer. ¿Cómo podían tratar así a otra persona? Afortunadamente, unos compañeros del viaje que habían cogido mucha confianza con Sonam le dijeron que durmiera con ellos. Juntaron las 2 camas y durmieron en sentido opuesto los 3. Yo no sé si esto es lo habitual o no en el budismo, pero nadie me lo puede negar porque lo vi y viví. No me gustó nada de nada. Entre lo que os acabo de contar y algún otro detalle más, volví muy desencantada con el budismo. Hubo un sitio en concreto, una pequeña cueva, donde nos dijeron que estuvo meditando Buda antes de alcanzar la iluminación, que me afectó de una forma especial. Junto con el lama que nos acompañaba, hicimos unos cantos de una meditación muy bonita. La mayoría nos emocionamos y salimos de la cueva con lágrimas en los ojos. La energía que había allí era impresionante. Al rato de salir empecé a sentirme muy rara. Me temblaban las piernas y no podía parar de llorar. A la vez me reía por la situación. No sabía qué me estaba pasando, pero no podía controlarlo. Estuve un buen rato así, sin poder andar. Al día siguiente todavía me temblaba una pierna, y curiosamente a muchos del grupo también. Algo se movió mucho en aquel lugar, y lógicamente fue para bien. Liberé algo que llevaría ahí ni sé el tiempo, y fue una sanación fantástica. Ese fue un momento importantísimo del viaje. Ya solo por eso había merecido la pena ir. Todos los días hacíamos meditación en una pequeña habitación muy bonita que nos dejaron los monjes justo encima del monasterio donde ellos oraban. Era precioso. La mujer que nos guiaba en el viaje hacía las veces de monitora. Con ella aprendí también muchas cosas y fue la primera vez que oía hablar de forma insistente sobre el ego. Ahí descubrí que las personas que más hablan del ego son las que más tienen. Pero en fin, no le di importancia.
No estaba para nada de acuerdo con muchas de las cosas que decía, pero me daba igual. Ya había aprendido que solo me tenía que quedar con lo que a mí me servía, y el resto lo tiraba. Descubrí que esta mujer no era lo que aparentaba, y la verdad es que me llevé bastante desilusión. Pero fue mi maestra en aquel viaje, y aprendí muchas cosas de ella. Hacíamos muchas excursiones agotadoras, pero muy gratificantes. Un día fuimos a conocer a un lama que vivía junto con unos monjes en un monasterio vecino. Dicho monasterio era muchísimo más humilde que el nuestro y los monjes eran todos niños. Madre mía la energía que había en aquel sitio. El lama Chopel, que así se llamaba, era un hombre espectacular. A todos nos tocó la fibra, era sencillo, humilde, bueno y un montón más de buenas cualidades. Trataba maravillosamente a los pequeños monjes de ese monasterio. Los monjes fueron un encanto, nos pusieron una merienda fantástica y eso que no tenían casi ni para comer. Es algo que me llamó muchísimo la atención en Nepal. Es un país muy pobre, pero la gente sonríe siempre, te dan todo lo que tienen. Nos enseñaron sobre todo humildad y a apreciar todo lo que aquí tenemos, demasiado, mucho más de lo que necesitamos. Nos invitaron a compartir oración con ellos, fue precioso, me volví a emocionar. No queríamos irnos de allí. La energía era impresionante. El lama Chopel estaba muy delicado de salud y murió al año siguiente. Realmente me afectó mucho. Desde aquí quiero darle las gracias a él y a todos los monjes de su monasterio por dejarnos compartir aquellos momentos tan maravillosos con ellos. Otro momento importante fue nuestro viaje a las aldeas más pobres de allí. Llevamos un montón de ropa, material escolar, comida, etc. Había un montón de casas, entre comillas, en aquellas colinas. Lo pongo entre comillas porque a lo que ellos llamaban casas eran chabolas. Lo pasé realmente mal, por varias razones. Por la extrema pobreza que allí vimos y porque me sentí fatal cuando les dábamos todo lo que habíamos llevado y a la vez nos hacían fotos y más fotos. Parecían monos de feria los pobres habitantes de allí. No me gustó nada aquello, pero me quedé con la ayuda que les prestamos y ya está. Tiré lo malo y me quedé con lo bueno. Lo pasé especialmente mal en una de las chabolas. La estancia era con una sola cama. El suelo era tierra y todo lo que tenían eran unos cuantos cacharros viejos para hacer la poca comida que tenían. Estaban las dos hermanas solas. Les preguntamos si vivían allí solas y nos dijeron que no, que estaban sus padres, pero que habían ido a trabajar la tierra para poder comer. Ellas no iban al colegio, no podían pagarlo. En una cama de matrimonio dormían los 4. No pude soportarlo y me tuve que salir fuera. No quería que las niñas me vieran llorar. Jamás había visto tanta pobreza en mi vida. Al bajar de aquellas colinas con el autobús, casi atropellamos a un niño pequeño que corría al lado nuestro pidiendo comida. Madre mía, no había llorado tanto en mi vida. El definitivo momento importante en este viaje fue el último día. Nos dijeron que venía a vernos el fundador de aquel monasterio. Bairo, este es el nombre, Rinpoche, que significa maestro en tibetano, o sea, Bairo Rinpoche. Yo había conocido en unas enseñanzas budistas en Donosti a su hijo, un lama que viaja mucho con sus enseñanzas. Nunca he sido budista, pero en aquel momento me atraía todo lo que tenía que ver con esa religión. Bien, pues en cuanto tuve contacto visual con aquel hombre, empecé a temblar y a llorar. Estaba aún a unos metros de él, ni siquiera le tenía cerca. Luego comprendí que en cuanto entré en su campo energético reaccioné. Ese hombre tenía una energía que no dejaba indiferente a nadie. Nos contaron que vivía con su mujer en el Tíbet, en la montaña. Allí hacía mucho frío y había mucha nieve. Todo estaba nevado excepto un sitio. Alrededor de su casa crecía la hierba y había flores. Aluciné por completo. Ese hombre hablaba inglés y yo me defiendo. Podía hablar con él directamente y preguntarle todo lo que quisiera, pero no era capaz de articular palabra. No podía parar de llorar. Era un llanto de niña. Me costaba respirar y emitía sonido, como cuando lloran los niños pequeños cuando se hacen daño. Estuve así todo el tiempo que él estuvo con nosotros, unas cuantas horas. En cuanto se fue, me calmé. Algo liberé y estaba feliz. Había conocido al único maestro con mayúsculas que he conocido en mi vida. El verdadero maestro no necesita hablar para enseñar, simplemente estar. Fueron varios momentos importantísimos en mi vida, momentos en los que aprendí muchas cosas, algunas malas, pero la mayoría buenas. Vi cosas que no me gustaron nada, pero otra vez me quedé con lo bueno. En este viaje di un gran salto en mi evolución. Al volver de Nepal me enteré de que allí, en la zona de Tíbet, se encuentra la energía infantil del planeta. Está claro que saqué cosas sin curar de cuando era niña.
En este viaje conocí a Maite, una persona con muchísimo conocimiento, humildad y con la que a partir de aquí compartí muchos momentos importantes en mi vida. Os quiero contar una cosa muy curiosa que me pasó con el equipaje al volver de Nepal. Como ya tenía planeado abrir mi propio centro, cuando hice este viaje, compré un montón de cosas allí, cuencos, inciensos, minerales, etc. Compré demasiadas cosas y cuando fui a hacer la maleta para volver, me di cuenta de que no solo no me entraba todo, sino que encima el peso era enorme. A pesar de que allí dejé toda mi ropa, porque lo dimos todo, y mi maleta quedó prácticamente vacía, con todo lo que había comprado, la llenaba más que de sobra. De hecho, tuve que pedir otra maleta a una compañera del viaje. Una vez llenas las 2 maletas, efectivamente pesaban demasiado. Teníamos un límite de 20 kilos por maleta y cualquiera de las 2 pesaba más, pero sobre todo una de ellas. Hasta los chicos que nos llevaron al aeropuerto casi no podían con ella, entre 2. Y me miraron con cara de vas a tener que pagar, pesa demasiado. Bueno, pues pagaría, ¿qué iba a hacer? La primera sorpresa nos la llevamos en el mismo aeropuerto en Katmandú. Es un aeropuerto lleno de militares, por lo menos en aquella época, no sé si seguirá siendo así en la actualidad. Impone muchísimo, la verdad. Estábamos en la sala de espera y por megafonía llaman a uno de los compañeros del viaje. Todos nos asustamos un montón. ¿Qué habíamos hecho? Al rato, dicho compañero nos llama riéndose. Nos hace un gesto con la mano para que fuéramos todos donde él estaba. Resultó que el guía que nos había acompañado gran parte del viaje, además de Lama y Sonam, había sobornado al comandante del avión con el dinero que sobró de su salario. Nos quedamos de piedra, o sea, un hombre que justo tenía para comer. En vez de quedarse con el dinero, cosa que ni nos hubiéramos enterado, y es más, nos hubiera parecido bien que se lo hubiese quedado porque era encantador, lo usó para que fuéramos en business. Increíble. Otro gesto impresionante de la gente de allí. Total que allí fuimos, en primera clase durante 4 horas de viaje hasta nuestra siguiente escala. Yo, que nunca había viajado así, parecía una niña con zapatos nuevos. Antes de subir al avión, fuimos a facturar. Ahí empezó mi nerviosismo. ¿Cuánto tendría que pagar? En fin, ya no había vuelta atrás. Puse la maleta en la cinta, donde se pesa. Y sorpresa, 20 kilos, justo el límite que teníamos. Puse la otra maleta y lo mismo, 20 kilos. Mis compañeros no daban crédito, era imposible, pesaba bastante más. De hecho, al volver a casa pesé la más grande y pesaba 30 kilos. Mis guías me echaron una mano clarísimamente, para que veáis si nos ayudan cuando realmente es necesario. De hecho, solo se estropeó el peso con mi equipaje. Fue increíble.